Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a resolver unos ejercicios relacionados con el tema de momento de una fuerza. Ya, básicamente vamos a ver en estos dos ejercicios cómo aplicar la fórmula de momento de una fuerza, tanto de la manera escalar como de la manera vectorial. Recuerden que habíamos visto en teoría de que para calcular el momento de una fuerza tenemos dos formas, ¿no? Lo podemos hacer de manera escalar, como típicamente, digamos, a nivel preuniversitario se trabaja, donde podemos utilizar de que el momento de una fuerza es igual a fuerza por distancia, ¿no? Y la otra forma de poder calcular el momento de una fuerza es de la forma vectorial, empleando la fórmula de vector posición por fuerza. Ya, vamos a verlo a más detalle resolviendo estos dos ejercicios para un poco darnos cuenta cuándo poder aplicar uno o el otro método. Muy bien, aquí tenemos un problema donde nos dice que hay una persona que está tratando de sacar el clavo que está en esta superficie, ¿no? Y para eso lo que está haciendo es utilizar un martillo y aplicar una fuerza F, ¿no? Me piden determinar esa fuerza F, me dice determine la magnitud requerida de la fuerza F, pero me dan un dato. Me dicen de que esa fuerza F produce un momento en el sentido de las manecillas del reloj igual a 500 libras por pulgada. Entonces, recordando antes de empezar a resolver el problema, recordemos que el momento en sentido horario tiene signo negativo, ¿no es cierto? Y el momento de una fuerza en sentido antihorario tiene signo positivo. Como ahí me dice de que esta fuerza F, que está aquí, que me piden calcular, produce un momento en el sentido de las manecillas del reloj igual a 500 libras por pulgada, yo diré que eso va a ser menos 500 libras por pulgada. Ese será el momento, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener en cuenta eso, los signos, ¿no? El momento en sentido horario o un momento en el sentido de las manecillas del reloj va a ser negativo y el momento en sentido antihorario va a ser positivo. Muy bien, entonces pasemos a desarrollar este ejercicio, pero antes vamos a analizar cómo podemos desarrollarlo, ¿no? Porque habíamos mencionado de que podemos nosotros emplear dos métodos, ¿no? Primero, vamos a poner por acá solución. Vamos a dar solución a este problema. Como me piden hallar la fuerza F y me dan el momento, yo diré, puedo emplear la fórmula momento de una fuerza respecto a un punto O, ¿no es cierto? Va a ser igual a ¿quién? A fuerza por distancia, ¿no es cierto? Esa es la forma o la fórmula que se utiliza para hacer el cálculo escalarmente. Pero también nosotros tenemos la forma de calcular el momento de una fuerza respecto a un punto O de manera vectorial. Y de manera vectorial es R, el vector R por el vector F, ¿no? Esta fórmula de aquí se utiliza cuando hacemos el cálculo vectorial. Ahora, ¿cuándo voy a poder aplicar una o la otra? Primero va a depender, siempre va a depender de las condiciones del problema, ¿no? Para calcular el momento de forma escalar, yo necesito saber cuánto es la distancia. Y esta distancia por lo general es la perpendicular, ¿no es cierto?, desde el punto del centro de momentos, que en este caso me dicen de que el momento que me están dando ahí es respecto al punto A. Entonces yo diré, respecto a este punto A, yo tengo que calcular la distancia. La distancia se define como la perpendicular a la línea de acción o a la prolongación de la fuerza. Entonces, si te das cuenta ahí, yo estoy prolongando la fuerza, mira, estoy prolongando la fuerza, ahí está. Y entonces quiere decir que desde el punto A yo voy a trazar una perpendicular, ahí está, y esa sería la distancia, ¿no? Una perpendicular a la línea de acción. Entonces, esa distancia es la que tengo que encontrar para poder emplear esta fórmula. Si encontramos esa distancia, ya podemos encontrar el valor de F. ¿Por qué? Porque simplemente sería reemplazar. Ya tenemos el momento que nos dan de dato, tenemos la distancia que le acabamos de encontrar, entonces podemos encontrar el valor de F. Si te das cuenta, ahí va a ser un poquito complicado determinar la distancia. Entonces, para este problema, lo que yo sugeriría es emplear la fórmula vectorial, la forma vectorial. Es lo, digamos, más fácil y rápido que podríamos hacer para poder calcular
la fuerza F que nos están pidiendo ahí. Para eso lo que vamos a hacer es, primero necesitamos determinar quién es nuestro vector R, ¿no es cierto? O sea, porque yo voy a poner momento de la fuerza respecto al punto, en este caso sería el punto A, ¿no? Ya aplicándolo a nuestro problema. Y eso va a ser el vector R, que yo necesito saber cuánto es el vector R. Primero, como el vector R lo necesito colocar ahí, necesito graficarlo. Entonces voy a decir desde el punto A hasta el punto de aplicación de la fuerza, ese va a ser mi vector R. Siempre, desde el punto A, que es el centro de momentos, hasta el punto de aplicación de la fuerza, ese va a ser mi vector R. Muy bien, como lo ven ahí, es de esa forma. Listo, entonces, para poder determinar las coordenadas en el eje X, Y, Z de ese vector R, lo que voy a hacer es descomponer, mira, ve. Pero para descomponer lo que necesitamos, ¿qué cosa es? Un eje de coordenadas. Vamos a graficar un eje de coordenadas. Imaginemos este eje de aquí, fíjate, lo estoy graficando por acá. Ese eje de coordenadas va a ser X', Y'. Entonces lo que vamos a hacer es sobre ese sistema de coordenadas vamos a nosotros descomponer y hallar las componentes del vector R tanto en el eje X, Y y Z. Muy bien, entonces diré para mi vector R, sí o no, que si yo lo descompongo estaría teniendo una componente, como ahí la ves, en el eje X' y otra componente en el eje Y', ¿no es cierto? ¿Cuánto sería la componente en el eje X'? Si te das cuenta, eso es dato, ¿no? Vale 5. Muy bien, entonces yo diré, acá es 5. Pero como está en sentido hacia la izquierda del eje X' sería menos 5. Coma, en el eje Y, ¿cuánto sería? Bueno, en el eje Y, si te das cuenta, va a salir una componente de esta manera, ¿no? Entonces, hacia arriba. ¿Y cuánto vale eso? Según dato del problema, me dicen que vale 18. Por lo tanto, entonces yo diré, ok, acá es 18 positivo porque está hacia arriba del eje Y'. Y en el eje Z no hay nada, por lo tanto diré que eso es 0. Muy bien, entonces ese sería mi vector R. Ahora me faltaría encontrar mi vector F. Hago lo mismo. Digo, sobre ese eje lo que voy a hacer es descomponer y entonces tendría dos componentes. Una, mira, ahí está, en el eje X', una componente y la otra componente en el eje Y'. Pregunta, ¿cuánto valdrá cada una de esas componentes? Como me dicen de que la fuerza es F, entonces yo diré, ok, este será F por el coseno de 30. Y esta fuerza de aquí será F por el seno de 30, ¿no es cierto? Muy bien, entonces tendría que colocar ahí ahora las coordenadas del vector F, que sería en el eje X', F coseno de 30 positivo, ¿no es cierto? Porque está hacia la derecha. En el eje Y' es F seno de 30, y en el eje Z no hay nada, por lo tanto 0. Muy bien, ese entonces sería mi producto vectorial, mi producto cruz también llamado, ¿no? Muy bien, entonces resolviendo, esto es dato, ¿no? El momento de la fuerza F, dice, respecto a ese punto A, me lo estaban dando de dato y me decían de que valía ¿cuánto? Valía menos, ¿no es cierto? Menos 500 libras por pulgada, ¿ok? Entonces menos 500 va a ser igual a todo ese producto vectorial. Ahora, para hacer ese producto vectorial, nosotros vamos a operar de la siguiente manera. I, J, K. Y vamos a poner los valores menos 5, 18, 0, F coseno de 30, ¿no es cierto? F seno de 30 y 0. Muy bien. Entonces, de esa manera sería el producto vectorial. Muy bien, vamos a resolver esto y cómo quedaría. Menos 500 va a ser igual, diré, ¿cuál es el producto o cómo yo puedo multiplicar eso? Bueno, para empezar lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Primero debemos recordar cómo hacer un producto vectorial, ¿no? Un producto vectorial era simple de hacer, mira, recordemos por aquí. Como tú vas a multiplicar dos vectores,
como resultado vas a tener un tercer vector. Cuando tú multiplicas dos vectores vectorialmente, obtienes como resultado un tercer vector. Cuando tú multiplicas dos escalares, vas a tener un escalar. O cuando tú multiplicas dos vectores escalarmente, también vas a obtener un escalar. En este caso, nosotros estamos multiplicando dos vectores vectorialmente. Por lo tanto, vamos a tener como resultado un tercer vector. Ese vector obviamente va a tener componentes en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Para determinar la componente en el eje X, lo que voy a hacer es anular ese eje, ¿no es cierto? Y vamos a suponer que tenemos solamente componentes en el eje Y y en el eje Z. Y se va a operar así, 18 por 0 menos f seno de 30 por 0. Muy bien, si te das cuenta, operando eso, ¿cuánto va a salir el valor de la componente en el eje Y? 0. Muy bien, ahora para calcular el valor de la componente en el eje Y, lo que vamos a hacer, ¿qué cosa es? Es primero colocamos el signo negativo, porque siempre va con menos ahí, para el eje Y. Ahora, lo que vamos a hacer es anular esto de acá, y lo que nos va a quedar es simplemente el producto de menos 5 por 0 menos f coseno de 30 por 0, que si te das cuenta, eso también sale 0. Muy bien, como es 0, ya el signo, tú sabes que el número 0 pues no tiene signo, entonces para este caso sería también 0. Muy bien, y en el eje, para determinar las componentes en el eje Z, igual anulo a él y hago como si tuviera esto nada más, menos 5f seno de 30, ¿no es cierto? Ahí sí voy a tener que colocarlo, menos 5f seno de 30, menos, ¿no es cierto? Menos 18f coseno de 30. Muy bien, así va a quedar, ¿no? De esa manera. Entonces, como ya hemos hecho ya el producto, diremos, ok, ahora simplemente nos toca operar. Sería menos 500 igual, ahí quedaría así, ¿no? 0,0, menos 5f seno de 30. Seno de 30 es 0,5, ¿no es cierto? O lo podemos poner así también, menos 5f y seno de 30 es un medio, por lo tanto quedaría así, sobre 2, menos 18f coseno de 30, que es raíz de 3 sobre 2. Muy bien, de esa manera. Si nosotros tenemos esto, lo que podemos hacer es comparar e igualar. Decimos entonces 500, se van los signos, pues estamos igualando, es igual a 5f medios 18f raíz de 3 sobre 2. Muy bien, ahí si te das cuenta ya me va a salir el valor de f, ¿no es cierto? Porque tengo una ecuación donde hay una sola incógnita. Muy bien, operando esto nos va a salir que f vale 27,7 libras. Ojo, libras porque el momento estaba en libras por pulgada. Entonces la fuerza va a ser 27,7 libras. Esta sería la respuesta. ¿Sí? Si te das cuenta, no es complicado hacer el cálculo vectorial, ¿no? Mucho va a depender de cómo nosotros interpretemos el problema, y también va a depender mucho de las condiciones, ¿no? Si vemos que la distancia D es complicada encontrarla escalarmente, geométricamente, entonces vamos a tener que recurrir a la forma vectorial. Muy bien, chicos, vamos a ahora hacer otro problemita más para ver cómo podemos también desarrollar este problema que tiene, digamos, un enfoque distinto, ¿no? Me dice determinar el momento de la fuerza de 500 newton, ¿no es cierto?, de la fuerza con respecto al punto O. Y el punto O, si te das cuenta, mira, está aquí. Entonces, como me piden el momento de esa fuerza, yo diré, bueno, para calcular el momento de una fuerza tengo dos formas, ¿no? Habíamos dicho la forma escalar y la forma vectorial. La forma escalar es momento de una fuerza respecto a un punto O igual a fuerza por distancia, ¿no es cierto? Donde esa distancia la puedo encontrar como la perpendicular desde el punto del centro de momentos, que en este caso sería O, hacia la prolongación o línea de acción de la fuerza. Muy bien, esa es la forma de cálculo escalar. Podemos usar la forma vectorial como en el problema anterior.
también. Vamos a ver si es que este problema pues es fácil determinar la distancia D de manera escalar. Si lo fuera, simplemente podríamos aplicar solamente la fórmula escalar. Muy bien, veamos. Vamos a hacer el procedimiento y para eso vamos a prolongar esta fuerza F, ¿no? Si te das cuenta ahí, si nosotros prolongamos esa fuerza F, vamos a tener de esta manera, ¿no? Ahora, desde el centro de momentos, ¿ya? Desde el centro de momentos, que es el punto O, vamos a trazar la perpendicular. Mira, ahí está la perpendicular a la línea de acción o prolongación de la fuerza. Muy bien, entonces si te das cuenta, esta sería la distancia que yo necesitaría para poder encontrar el momento de la fuerza F. Esa distancia será fácil de calcularla, ¿qué dices? A ver, veamos. Fíjate aquí. Primero, acá me dan un ángulo que vale 45 grados. Por geometría, ¿no es cierto? Tú sabes, por geometría esto también valdría. ¿Qué más? Tengo, fíjate que esto es el radio y dice que vale 3, ¿no? O sea, todo esto es radio y vale 3. Entonces yo puedo decir, ok, si eso vale 3, es radio, entonces yo podría también afirmar, ¿no es cierto? Yo también podría afirmar de que ya tengo un valor conocido acá, esto. Esto valdría, mira, ¿lo ves ahí? Esto valdría 3, ¿no es cierto? Porque es el radio también, 3 metros. Muy bien, entonces fíjate lo que se ha formado ahí, mira. Se ha formado un triangulito, ¿no es cierto? ¿Ya lo viste? Un triangulito aquí, ¿no? Mira ese triangulito que estoy sombreando. En ese triangulito justo está mi incógnita, que es D. Si yo encuentro D, ya solucioné el problema, porque como me piden el momento de la fuerza de 500 newton, entonces yo diré, bueno, el momento de esa fuerza, ¿qué cosa es? Es fuerza por distancia. Si encuentro la distancia, simplemente la multiplico por 500 y salió el problema, ¿no es cierto? Muy bien, en ese triangulito que ves ahí, que es sombreado de color amarillo, pregunta, ¿cuánto vale D? ¿Es posible calcular D? Claro que sí. D, ¿no es cierto?, que sería 3 por el seno de 45 grados, ¿no es cierto? Muy bien, entonces ya tengo el valor de D. Te das cuenta que para este caso podemos calcular el momento de la fuerza que nos están pidiendo de forma escalar rápidamente. ¿Por qué? Porque nos ha salido el valor de D, ¿no es cierto?, rápidamente. Si fuera complicado, un poco operativo encontrar la distancia de forma escalar, lo que se sugiere es aplicar el método vectorial para calcular el momento de una fuerza. Muy bien, entonces volviendo ya al cálculo, sería el momento de la fuerza F respecto al punto O, sería la fuerza, pero la fuerza vale 500, es dato, ¿no? Por la distancia, pero la distancia nos ha salido 3 seno de 45. Muy bien, esto simplemente entonces es operar. El momento de la fuerza respecto al punto O será 500 por 3 es 1500, ¿no es cierto? Y seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Por lo tanto, el momento de la fuerza F respecto al punto O será 750 raíz de 2, ¿no es cierto? Como es momento, las unidades del momento es newton por metro. Muy bien, esta vendría a ser nuestra respuesta, ¿no? Como ves, no es complicado encontrar el momento de una fuerza, ya sea de forma escalar o vectorial, siempre lo vamos a poder hallar. Solo que necesitamos identificar en qué problema vamos a aplicar la forma vectorial y en qué problema vamos a aplicar la forma escalar. Típicamente para fines preuniversitarios, los chicos que se preparan para postular a la universidad aplican típicamente la forma escalar, ¿no? Para fines preuniversitarios es lo que, digamos, se necesita nada más, ¿no? Entender y poder aplicar el cálculo de momento de una fuerza de forma escalar. Pero ya cuando están en la universidad, ¿no?, ahí sí ya la complejidad es un poco mayor, entonces hay problemas como en el problema anterior, ¿no?, donde determinar la fuerza, el momento de una fuerza, va a implicar hacer un cálculo vectorial. ¿Por qué? Porque la distancia que está por acá, cuando lo querramos calcular de forma escalar, va a ser un poco complicado, operativo encontrar esa distancia. Entonces se sugiere digamos, aplicar la forma vectorial. Y para la forma vectorial simplemente lo que tienes que hacer es encontrar el vector R,
¿no es cierto? Y multiplicarlo por el vector F, que en este caso es la fuerza. Muy bien chicos, espero les haya servido este video y voy a estar subiendo nuevos videos por aquí.